Siguiente. PP. Un proyecto al servicio de un gran país. Hay una amplia mayoría de españoles cansada de una política que se ha dedicado más tiempo a hablar de los intereses de sus políticos que a entender sus necesidades. La misma mayoría que ha observado con dolor cómo de la inexperiencia, la debilidad y la soberbia de su gobierno surgían algunos de los peores errores y las peores secciones a socios radicales que se recuerdan en nuestra democracia. Ello, frente a populismos y radicalismos, España proyectará los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, la economía de mercado y las sociedades abiertas. En Naciones Unidas y otros organismos internacionales redoblaremos el compromiso con un orden internacional justo, basado en reglas y dotado de instituciones multilaterales eficaces. Impulsaremos una relación equilibrada con los países del Magreb en todos los ámbitos: político, económico, comercial, cultural, energética, migratorio y de seguridad. La relación se basará en el respeto mutuo y en el derecho internacional. Apoyaremos los esfuerzos de Naciones Unidas en el Sahara Occidental para alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para las partes. Reanudaremos un diálogo responsable con el gobierno británico para abordar el proceso de descolonización de Gibraltar y la recuperación de la soberanía, conforme a la doctrina establecida por Naciones Unidas. Abordaremos la situación surgida tras el Brexit, defendiendo los intereses españoles en materia fiscal, financiera, medioambiental y de seguridad, y prestaremos especial atención a la circulación de personas. Economía. Frenaremos el exceso de regulación. Fomentaremos el crecimiento de tamaño de las empresas. Implementaremos un nuevo programa que valorará formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora. Crearemos nuevas vías para atraer investigadores de primera línea a nuestras universidades y transferir conocimiento a la sociedad. Revisaremos tratados de reconocimiento de sentencias para asegurar sus validez en países latinoamericanos y materia civil, mercantil y concursal. Crearemos el Plan Next 35. Crearemos el Plan Next con apoyo individualizado a las scale-ups, llamados a convertirse en los grandes creadores de empleo del futuro. Facilitaremos el desarrollo de la industria de capital riesgo nacional y promoveremos instrumentos que facilitan la transferencia de conocimiento desde la universidad y los centros de investigación de las empresas. Facilitaremos la financiación de las pymes, permitiendo el acceso a fuentes de financiación alternativas a la bancaria. También reforzaremos el papel de capital riesgo con una mayor implicación de instituciones como ENISA o ISO en el diseño de estrategias de financiación diseñadas para pymes y simplificaremos los requisitos de cotación
y a fin de hacer más atractivos los mercados de capitales para las pequeñas y medianas empresas, en consonancia y como desarrollo de la normativa europea que promueve la unión de mercados de capitales. Facilitaremos el acceso de la segunda oportunidad del emprendedor con una movilidad de concurso específica para personas físicas y un procedimiento simplificado especial para microempresas. Crearemos herramientas de detección temprana de situaciones de insolvencia y digitalización de la totalidad de la tramitación de los concursos. Crearemos un marco jurídico y una red de apoyo público que incentive el emprendimiento a través de un sistema de insolvencia, reestructuración y exoneración de deudas eficiente. Crearemos un ecosistema propicio para la innovación social, facilitando el acceso de recursos financieros y apoyo técnico a emprendedores y organizaciones sociales. Mejoraremos el acceso de ingreso mínimo vital y su efectividad como herramienta de inserción laboral en coordinación con las comunidades autónomas. Impulsaremos la aprobación del reglamento de IA europeo para garantizar un marco de desarrollo temprano de la IA acorde con nuestros principios y valores dentro de esta legislatura europea. Auditoría, evaluación de los fondos, así como de hitos y objetivos. Realizaremos una auditoría y evaluación sobre la gestión de los fondos para conocer el verdadero estado de ejecución, el cumplimiento de los hitos y objetivos pactados, los problemas que han dificultado su ejecución, la coordinación entre administraciones públicas o los recursos y el personal destinado para su gestión. Asimismo, propondremos los cambios necesarios a la agenda presentada por el Gobierno que garanticen maximizar en España los objetivos de los fondos europeos. Impulsaremos, en colaboración con la Alianza por Competitividad de la Industria, una estrategia nacional de reindustrialización y un plan estratégico con el objetivo de incrementar hasta 20% de PIB el peso de la industria española. Aprobaremos medidas organizativas que permitan utilizar todos los instrumentos del Estado para su apoyo de forma única, con instrumentos financieros coordinados con las comunidades autónomas y estable en el tiempo para generar tecnologías, capacidades industriales competitivas en el medio plazo. Impulsaremos un plan de automoción España 2030, recuperando la mesa de la descarbonización del sector, la implantación de infraestructuras de recarga de acceso público, la renovación de los vehículos más antiguos del parque móvil y otras medidas de producción industrial. Trabajo. Incrementaremos la relación de los servicios públicos del empleo con las empresas mediante unidades de atención especializadas de potenciación de la prospección de necesidades formativas y de nuevas profesiones, de adopción de modelos de competencias y de renovación de los contenidos formativos. Implementaremos programas de formación que adaptan las capacidades de los demandantes de empleo a los puestos de trabajo de ofertas, con especial atención a los jóvenes y a los mayores de 50 años y a los desempleados de larga duración.
Buscaremos mejorar las condiciones laborales y la seguridad social para los trabajadores autónomos. Apoyaremos la conciliación de los autónomos mediante una bonificación específica a la cuota empresarial en caso de que contrata a un trabajador por cuenta ajena durante el descanso del trabajador autónomo por nacimiento de hijo o situaciones análogas. Aproximaremos el trade, trabajador autónomo económicamente dependiente, el trabajo por cuenta ajena en términos de protección social. Reduciremos los costes laborales para la contratación en las provincias autorizadas por la Unión Europea por su escasa población, Soria, Cuenca y Teruel, y plantearemos a la Unión Europea la posibilidad de adoptar medidas de reducción de los costes laborales para la contratación en otras provincias poco pobladas. Abriremos nuevas fórmulas para retener talento sanitario propio y atraer talento del exterior, reduciendo los niveles de temporalidad, incentivando el itinerario profesional y desarrollando un modelo de carrera que ligue los incentivos a los resultados en salud y potencie la actividad docente e investigadora. Agilizaremos la convalidación de titulación extranjeras y eliminaremos el requisito de nacionalidad para el acceso a personal estatutario por razones de interés general. Agricultura. Dotaremos al sector agroalimentario de nuevos y más eficaces instrumentos que refuerzan su carácter estratégico esencial, que garanticen el suministro a los mercados y el acceso a la población de una alimentación suficiente, garantizada y la calidad, especialmente en situaciones de crisis, que refuercen la sostenibilidad y la garantía de futuro de sus explotaciones y empresas agroalimentarias y que contribuyan a revertir la pérdida de empleo y al abandono de la población en el medio rural. Impulsaremos medidas de apoyo y refuerzo del sector primario que ayudan a reducir los costes de la energía, los combustibles y las materias primas para mantener la rentabilidad de las explotaciones, la calidad de nuestros productos y la excelencia del conjunto del sistema agroalimentario. Trabajaremos para racionalizar los objetivos y flexibilizar el calendario de aplicación del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa, impulsando por medidas que sean realizables y sin marcar objetivos inalcanzables. Reforzaremos la viabilidad del sistema de seguros agrarios y aumentaremos la protección de los productos ante fenómenos adversos no controlables. Revisaremos su funcionamiento y resultados para garantizar su fiabilidad ante el crecimiento de los riesgos extraordinarios y la disponibilidad de las coberturas que necesitan los productores. Incorporaremos a los planes de seguros agrarios el riesgo de pérdida de ingresos de la explotación agraria como instrumento para estabilización de los ingresos de los agricultores ganaderos, así como la cobertura del riesgo de sequía hidrológica en la agricultura de regadío. Promoveremos el relanzamiento económico de la actividad marítimo-pesquera, generando medidas para la valoración
y aumento del consumo de los productos del mar, y ampliando las líneas de diversificación y complementación económica llevadas a cabo por los grupos de acción local de pesca como punto fundamental para llevar a cabo una estrategia nacional de economía azul. Apoyaremos a la flota en la implantación progresiva y racional del nuevo reglamento de control de pesca y cumplimiento de la política pesquera común, PPC, y trabajaremos para optimizar la gestión de los recursos del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura, FEMPA, y la concepción de un marco jurídico administrativo ágil y seguro en el desarrollo de la acuicultura. Energía. En materia de gobernanza y con el fin de mejorar la gestión de nuevos sistemas de agua, con criterios de racionalidad, eficacia y transparencia, definiremos una red estratégica del agua, con el fin de avanzar en una mejor gestión integrada del recurso convencional y no convencional en las infraestructuras. Para ello crearemos una Autoridad Nacional de Agua para el conjunto del territorio. Mejoraremos la protección de los consumidores vulnerables. Crearemos un bono social único, BSU, como un pago directo al consumidor, que sustituirá y mejorará a los actuales bonos eléctrico y térmico y será compatible con cualquier tipo de contrato de electricidad y gas. Propondremos, con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes en nuestro país, en el marco de la normativa europea. Impulsaremos la electrificación y la descarbonización de la economía y fomentaremos el almacenamiento de energía renovable mediante un mecanismo de capacidad y condiciones flexibles de acceso y conexión. Reformularemos la estrategia de turismo sostenible 2030 para incidir en mayor medida en la colaboración público-privado, mejorar la coordinación entre las administraciones, profundizar y en la digitalización y la inteligencia turística. Reformularemos para modernizarlos y recuperar su finalidad original, los programas de turismo social y de termalismo de inserso. Desarrollaremos en colaboración con el sector privado planes específicos del desarrollo y promoción de formas de turismo con alto potencial desestacionalizador, como el turismo cultural, de compras, de naturaleza, de náutica, el deportivo, el ecuestre, el gastronómico y enológico. Educación. La educación de 0 a 3 años será universal y gratuita y estará cofinanciada por el Estado y las comunidades autónomas como palanca para la lucha contra las desigualdades en el punto de partida, así como para facilitar la conciliación. Dotaremos las nuevas plazas financiadas con fondos públicos, priorizando aquellos lugares donde existe mayor vulnerabilidad. Definiremos como orientación curriculares en la educación infantil la adquisición de lengua, la comprensión lectora y las habilidades numéricas
básica. Defenderemos la libertad de los padres para elegir el centro y el tipo de educación que quieren para sus hijos, ya sean estos centros públicos, privados o concertados, ordinarios o de educación especial dentro de las posibilidades existentes. Garantizaremos que en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, ambas tendrán la consideración de vehiculares de acuerdo con el patrón del equilibrio lingüístico, asegurando que todos los estudiantes escriban y se expresan correctamente en castellano y en la lengua cooficial correspondiente. Mujer. Impulsaremos planes de igualdad con horizontes temporales y objetivos concretos y evaluables. Entre sus objetos estarán fomentar el ejemplo, el empleo en el emprendimiento de las mujeres. Pondremos en marcha un plan contra el desempleo femenino en el ámbito rural, incluyendo medidas orientadas al sector primario. Cumpliremos el Pacto del Estado contra la Violencia de Género promovido por el Partido Popular, evaluando cada una de sus medidas y actualizando los contenidos para una mayor efectividad, con el fin de que ninguna mujer que lo necesite quede sin la protección debida. Trabajaremos para combatir la violencia de género, especialmente entre los menores de 18 años, poniendo énfasis en el uso de las redes sociales para ejercer esa violencia. Modificaremos la ley para tipificar la violencia digital y luchar contra la violencia de control, amenazas o violencia psicológica a través de los móviles y otros dispositivos digitales. Apoyaremos decididamente el deporte femenino, promoviendo una mayor visibilización y un mayor apoyo para su proyección competitiva nacional y internacional. Garantizaremos en las competiciones femeninas que el sexo biológico ordenó las categorías deportivas como el mejor mecanismo de garantía de la igualdad de oportunidades y la justicia competitiva. Promoveremos la presencia de la mujer en la gestión y el liderazgo deportivo. LGBT. Aprobaremos una nueva ley que garantice los derechos de las personas transexuales. Una ley que nacerá del diálogo con todos los sectores sociales y profesionales, buscando el consenso. Lucharemos contra todo tipo de discriminación con nuevos protocolos educativos con el fin de que ningún menor sufra exclusión o humillación alguna. Además, impulsaremos cambios en el Código Penal y campañas de sensibilización en todos los estamentos de la sociedad, también entre los empleados públicos. Comunidad. Cultura. Defenderemos la integridad territorial, la soberanía nacional y el orden constitucional como máxima prioridad del gobierno y su política de defensa. Reforzaremos las Fuerzas Armadas como instrumento de disuasión y defensa ante cualquier posible amenaza. Desarrollaremos un nuevo modelo de reserva militar voluntaria que mejore las capacidades operativas y haga realidad el compromiso ciudadano con la defensa nacional. Aseguremos la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones para las generaciones actuales y futuras. Garantizaremos revaloración de las pensiones en el marco crecer de forma sostenible de 18 del Pacto de Toledo. Reformaremos la ley de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas con el fin de garantizar su correcta aplicación.
fortaleceremos el papel de la AREF como evaluador independiente de eficacia y eficiencia de las políticas que contribuyan a la optimización en el uso de los recursos públicos en todos los niveles de la administración. Apoyaremos de forma específica la gestión sostenible del territorio y la recuperación del territorio afectado por los incendios forestales con actuaciones que impulsan esa nueva configuración paisajística, procurando la implementación de actividad agroganadera sostenible, de una silvicultura preventiva, así como de una diversificación de especies arbóreas. Para ello, impulsaremos la colaboración y el apoyo procedente del ámbito empresarial. Aumentaremos el número de efectivos de la UME especializados en la intervención y control de incendios. Fomentaremos la conciliación de las familias que elijan vivir en el rural, facilitando el cuidado de niños y mayores con la apertura de casas nido y casas de mayores en aquellos municipios con menos población. Seguiremos impulsando el desarrollo de los corredores ferroviarios Mediterráneo, Atlántica y Central, cuya importancia resulta estratégica en el desarrollo de conectividad en nuestro país. Nos comprometemos a impulsar la modernización y mejora de las infraestructuras ferroviarias clave. De forma especial, la conexión con Extremadura. Apoyaremos todas las actuaciones en el territorio español recogidas en la red transeuropea de transporte tras su reciente revisión por el Parlamento Europeo. Propondremos un pacto del Estado sobre la vivienda que cuenta con participación e implicación de las comunidades autónomas y entidades locales. Exploraremos conjuntamente soluciones para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente. Derogaremos de la ley de vivienda, que ha ganado en seguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda. Impulsaremos la protección de los espacios naturales y la biodiversidad, especialmente en los ecosistemas acuáticos y humedales, como el Mar Menor, Doñana o las tablas de Daimiel, buscando y aplicando las soluciones técnicas fiables, eficaces y eficientes. Contaremos con la participación y colaboración de las administraciones públicas competentes y desde el consumo científico y social. Acometeremos las inversiones necesarias para cumplir con la normativa comunitaria en materia ambiental, como el Plan Fértil Cero del Mar Menor. Desarrollaremos el enfoque One Health con el objetivo de mejorar la preservación integral de la salud humana y la salud animal y vegetal, considerando factores de medioambiental y materializando acciones multidisciplinares que favorezcan la inocuidad de los alimentos, el control adecuado de zoonosis y mayores avances frente a la resistencia a los antibióticos. Impulsaremos la creación de una reserva estratégica de medicamentos y productos sanitarios y desarrollemos una estrategia nacional de vacunación para definir y reforzar mecanismos
de coordinación entre administraciones ante una posible nueva necesidad de vacunación masiva, agilizando los tiempos para su evaluación, autorización y fijación de precio. El Gobierno de España impulsará dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un nuevo enfoque para el abordaje de la salud mental tras el impacto de la pandemia de COVID-19, aprobando una nueva estrategia nacional en salud mental, centrada en la atención temprana. Prestaremos una especial atención en la infancia y la adolescencia, apoyando programas de detección precoz en el ámbito educativo y las conductas adictivas con o sin sustancias, incluyendo a las relacionadas con las tecnologías. Promoveremos programas específicos de la salud mental en las escuelas. Aprobaremos específicamente un Plan Nacional de Prevención del Suicidio en el que se integren de los diferentes agentes: sanidad, educación, prensa, sistema judicial, servicios sociales, tal y como ocurre en otros países de nuestro entorno. Impulsaremos la creación de una tarjeta social y sanitaria unificada, o al menos la compatibilidad de los códigos que las identifiquen, con el fin de favorecer la disponibilidad de información sobre beneficiarios y la movilidad y continuidad asistencial en todo el territorio nacional. Promoveremos un mayor apoyo del Estado hacia las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Atenderemos a su condición de su única frontera terrestre de la Unión Europea en África y diseñaremos un nuevo modelo de financiación en atención de sus especificadas y necesidades singulares. Igualmente, atenderemos las especificidades y necesidades derivadas de la insularidad de Baleares y Canarias. Pondremos paulatinamente en marcha la iniciativa Administración Abierta, una red de oficinas integrales de atención al ciudadano, con horario extendido y sin cita previa, para que todos los ciudadanos tengan o dónde dirigirse en casos de necesidad inmediata de relacionarse con la administración pública. Impulsaremos un plan estratégico para la recuperación, transformación y crecimiento empresarial de Correos, con el fin de recobrar la posición competitiva de la compañía en el mercado y la senda de crecimiento y la eficiencia y la sostenibilidad de nuestro servicio público postal. Abordaremos la reforma institucional pendiente de la EU como un requisito necesario para que las próximas ampliaciones puedan tener lugar con garantías, manteniendo la capacidad de desarrollar al acervo comunitario en el correcto funcionamiento de las instituciones. Impulsaremos políticas culturales para poner en valor nuestro patrimonio histórico artístico, fomentar la creación y apoyar el desarrollo de las industrias culturales. Reforzaremos la proyección internacional de las grandes instituciones culturales españolas y de nuestros artistas como factores esenciales de la construcción de la marca España en el mundo. Propondremos un plan nacional para la salud física y mental a través del deporte. La práctica deportiva saludable es un instrumento decisivo para mejorar la salud fiscal y mental e incrementar la calidad de vida de la población.
Por ese motivo también garantizaremos el acceso de la actividad física y deportiva en todas las etapas de la vida y para todos los niveles de renta. Inmigración. Apoyaremos una política común europea para afrontar las crisis migratorias en el Mediterráneo. Impulsaremos la consecución del Pacto Europeo de Migración y Asilo para garantizar una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura, la protección y buena gestión de todas las fronteras exteriores y reforzar la solidaridad entre los Estados miembros. Agilizaremos el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto llamada. Familia. Aprobaremos un alivio fiscal inmediato a las familias. Corregiremos los efectos de la inflación en la tarifa de IRPF, que supone una subida real de impuestos sobre la clase media. Reduciremos el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal. Las familias son la primera instancia de toda organización social. Son el lugar de los aprendizajes esenciales y el primer ámbito de formación y para resolver los problemas diarios. Impulsaremos en colaboración con las comunidades autónomas la incorporación de 1.000 plazas formativas más de medicina familiar a la oferta de 2024. Introduciremos en la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo el consentimiento de los titulares de patria potestad previo a la realización del aborto en las jóvenes menores de edad. Impulsaremos un pacto de Estado para la conciliación, la maternidad, la paternidad y la familia. Combatiremos la brecha salarial causada por la maternidad y promoveremos la contratación indefinida de mujeres con hijos. Aumentaremos la cuantía y ampliaremos el alcance de prestación por hijo a cargo, posibilitando su cobro desde el 5º mes de embarazo. Abordaremos además el refuerzo de la cartera pública de servicios de reproducción asistida. Apoyaremos a las familias numerosas, a los monoparentales y asistiremos a las familias en situaciones de vulnerabilidad. Garantizaremos la equidad en la protección y atención de infancia en cualquier punto de España, fortaleciendo la coordinación entre los servicios sociales, educativos y de la salud. Priorizaremos los derechos del niño a vivir en una familia para incentivar su desarrollo vital en hogares y prevenir la separación familiar en situaciones de riesgo. Apoyaremos a las familias acogedoras y concienciaremos e informaremos de la importancia de crecer en una familia de acogida. Avanzaremos en la adopción de la justicia a los casos de violencia contra la infancia mediante la especialización de juzgados. Impulsaremos la inclusión de participación social para las personas mayores en la comunidad. Promoveremos el envejecimiento activo a través de programas de fomento de la autonomía en las personas mayores que en su entorno habitual, la práctica deportiva y cultural y los hábitos de vida saludable. Defenderemos la educación especial
posibilitando la inclusión académica y social total de los niños con discapacidad. Los padres tendrán derecho a elegir entre distintos modelos de centros educativos para sus hijos, con el fin de que reciban la mejor educación y que se cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para lograr su plena integración social y educativa. Vivienda. Aprobaremos un paquete de medidas anti-ocupación para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas, que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria o impedir que los ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados. Reforzaremos las penas por delito de usurpación en el Código Penal con hasta 3 años de cárcel y mejoraremos la protección legal frente a la actuación de las mafias, introduciendo el supuesto de que la ocupación ilegal se realiza por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones. Justicia. Reformaremos la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para devolverle su prestigio institucional, asegurar la excelencia profesional, la desvinculación política y ejemplaridad de sus miembros y el rigor de sus resoluciones. Solventaremos los defectos procedimentales que dificultan su labor y garantizaremos que sus resoluciones se dicten en plazos razonables y estipuladas con criterios objetivos. Asimismo, mejoraremos los procesos de selección y elecciones de sus magistrados para garantizar que no hayan estado vinculados políticamente durante los últimos 5 años, así como los controles de independencia en el ejercicio de sus funciones y un nuevo código ético. Garantizaremos que los presidentes, directores y responsables organismos independientes del Estado, ARF, INE, SIS, Tribunal de Cuentas, no hayan ocupado puestos políticos como cargo electo, miembro del gobierno del Estado o de las comunidades autónomas o cargo orgánico en un partido político u organización sindical o empresarial en los últimos 5 años, con independencia del control parlamentario o ordinario. Deberán comparecer en el Congreso con carácter previo de su nombramiento. Aprobaremos una ley de materia de secretos oficiales e información clasificada que garantice la protección de los intereses nacionales de una forma eficaz, adaptada a las nuevas tecnologías y a los avances en el tratamiento de la información. Homologaremos la protección de la Constitución de integridad territorial de Estado de los países de nuestro entorno. Recuperaremos del delito de sedición en el Código Penal, mejorando, actualizando tipificación para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional. Regularemos también otras conductas de deslealtad de las instituciones dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas o maquinaciones dirigidas a sacar el crédito de España en la comunidad internacional. Abordaremos una profunda revisión del Código Penal para mejorar la regulación de los tipos, la proporcionalidad de las penas y adecuarlo a la realidad social, tras las defectuosas reformas parciales acometidas en la última legislatura, como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
conocida como Ley del Solo Sí es Sí. Impulsaremos derogando la mal llamada Ley la Memoria Democrática, una nueva norma consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad. Nos comprometemos a garantizar que no se bloquea la tramitación de los proyectos de ley derivados de un decreto ley, haciendo obligatoria la motivación de las prórrogas de enmienda. Plantearemos una reforma de la ley de gobierno con el fin de mejorar la planificación de tramitación normativa, así como la rendición de cuentas ante el Congreso. De forma concreta, el ministro de Presidencia informará sobre el plan anual normativo compareciendo en la Comisión Constitucional del Congreso. También se limitarán los supuestos de eliminación del trámite de audiencia pública en la tramitación de proyectos de ley y se establecerán medidas para planificar y controlar adecuadamente la transposición en plazo de directivas europeas. Para incrementar la transparencia y facilitar la participación de la ciudadanía en la elaboración de las leyes, abriremos cauces de participación telemática en las cámaras legislativas que posibiliten la presentación de propuestas relativas en el contenido de las proposiciones y proyectos de ley que se estén tramitando por parte de todas aquellas personas asociadas con interesadas en hacerlo. Las propuestas serán conocimientos todos los grupos parlamentarios antes de que se cierre el correspondiente plazo enmiendas. Impulsaremos de nuevo régimen jurídico de fiscal general de Estado que incluya mecanismos de mayor transparencia, independencia y imparcialidad para desvincularlo del poder ejecutivo que fije su mandato por un plazo de 5 años. Culminaremos el acuerdo de equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil firmado por el Gobierno del Partido Popular en el año 2018. Crearemos una comisión para valorar, en su caso, la jubilación anticipada dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y reformaremos la ley para considerar a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local como profesiones de riesgo. Reforzaremos el principio de autoridad de los agentes de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado para evitar situaciones de riesgo. Actualizaremos el pacto antiterrorista y revisaremos el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta para adecuarla en las nuevas amenazas. Incrementaremos los medios destinados a combatir el terrorismo en cualquiera de sus formas. Reforzaremos el sistema de atención de reconocimiento a las víctimas de terrorismo y agilizaremos los trámites de retorno de los ciudadanos extranjeros que alienten la radicalización, extremismo. Y utilizaremos todos los medios que ponen a disposición de la justicia al Estado de Derecho para investigar los 379 crímenes de ETA aún sin resolver. Garantizaremos la imprescriptibilidad
de los delitos de terrorismo, modificaremos el delito de homenaje y exaltación de los terroristas de sus organizaciones a fin de impedir actos de humiliación de las víctimas. Pondremos en marcha un plan de seguridad especial para la lucha contra la violencia de las bandas juveniles. Pondremos en marcha planes específicos para reforzar la presencia policial y entender las circunstancias de las zonas que merecen atención particular, como las zonas de ocio y puntos negros de las ciudades, fortaleciendo la respuesta policial mediante el uso de la videovigilancia y de las más recientes técnicas de patrullaje inteligente. Asimismo, reforzaremos la seguridad de las zonas despobladas en situación de riesgo demográfico. Analizaremos la posibilidad de declarar zonas de especial singularidad como el campo de Gibraltar. Actualizaremos la Ley de la Seguridad Privada del año 2014, que ha quedado superada para la realidad, y desarrollaremos su correspondiente reglamento. Ahora último, Vox. Para lo que importa, igualdad entre españoles. Pedro Sánchez será recordado como el presidente que fue duro e implacable con los españoles honrados y blando con los delincuentes, los enemigos de España y las élites extranjeras. Sus ansias de poder y la complicidad de consenso partitocrático han permitido la entrada de las agendas importadas que promueven ideologías disolventes que atentan contra el sentido común y que solo pretenden deteriorar los vínculos entre españoles, dividiéndonos y enfrentándonos. La Unión Europea debe respetar la soberanía nacional de Estados miembros singularizada en sus parlamentos. Impulsaremos un nuevo tratado europeo que devuelva a los Estados miembros el protagonismo frente a la burocracia de una Comisión Europea que nadie elige y la que nadie puede fiscalizar. La Unión Europea debe estar al servicio de los Estados miembros y los ciudadanos, no sus élites. Rechazaremos cualquier tendencia federalista de Unión Europea. Lideraremos la formación de eje de la Europa del Sur para la defensa de intereses comunes, tales como protección de fronteras, el sector primario o de la cultura. Rechazaremos cualquier acuerdo Unión Europea-Reino Unido o España-Reino Unido que no pasa para respetar los derechos soberanos en España sobre la colonia británica de Gibraltar. Exigiremos de la Unión Europea una firme compromiso que la legítima aspiración española de recuperar Gibraltar. Es inaceptable que exista un paraíso fiscal en suelo soberano español. Acabaremos con la forma actual de reparto de los fondos europeos, de espaldas a los verdaderos intereses de los españoles, condicionado a las imposiciones ideológicas globalistas. Desmantelaremos las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde Gibraltar y explicaremos toda la presión internacional necesaria para recuperar ese territorio ocupado. Garantizaremos la protección de Ceuta y Melilla, parte indivisible de España, cada vez más acusadas por Marruecos con la complicidad del gobierno Sánchez. Exigiremos la modificación del Tratado del Atlántico Norte para que éste recoja e incluya de forma explícita en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla bajo la protección de OTAN. Defenderemos nuestra soberanía ante injerencias extranjeras
y recuperemos una posición internacional que priorice la defensa de los intereses reales de los españoles y la unidad nacional. Defenderemos en el Consejo de la Unión una reforma completa de la política migratoria y el asilo de la Unión Europea frente al fracaso modelo multicultural impuesto por las élites de Bruselas. Las naciones europeas han apostado políticas de integración cultural. El multiculturalismo debilita la cohesión social, consecuentemente la voluntad general de defensa de la nación. Todo inmigrante tiene la obligación irrenunciable de integrarse en el país de acogida y no al revés. Exigiremos en el fin de prohibición de fabricar coches de combustión a partir de 2035. Profundizaremos en las alianzas que afrontan retos comunes en defensa del Estado de Derecho y imperio de la ley, la libertad de expresión, la propiedad privada y la separación de poderes frente a la ofensiva totalitaria del comunismo y el socialismo de los países de Iberosfera. Pondremos en marcha todas las medidas diplomáticas a nuestro alcance para evitar que las naciones de la Iberosfera retrocedan en el régimen de las libertades propio de las naciones libres y soberanas. España es el principal inversor europeo de Hispanoamérica, mostrando las inversiones españolas una gran diversificación, sector financiero, energía, telecomunicaciones, etc. Por ello, velaremos por la protección de las inversiones exteriores, las nuestras empresas y los países hispanoamericanos. En materia de inmigración, en que se afrontará en todo caso atendiendo de las necesidades de la economía española. Estableceremos condiciones que tengan en cuenta las nacionalidades que comparten idioma y lazos históricos y culturales con España. Combatiremos los intentos de borrar del legado español en España. Los españoles no tenemos que pedir perdón por nuestro pasado. Impulsaremos iniciativas culturales y educativas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, destinadas a combatir la leyenda negra y a dar a conocer la labor civilizadora de España en América. También se prestará especial atención a la preservación del legado español en Guinea Ecuatorial y Filipinas. Economía. Las grandes tecnologías que hacen negocios en España deben pagar en nuestro país todos los impuestos que les corresponden. Por eso se debe asegurar la persecución efectiva en este modelo de evasión fiscal. Los multinacionales deben reinvertir en España la riqueza que generan cosechando datos aquí, por lo que se asegurará el derecho de los españoles a ser retribuidos cuando compartan datos con ellos. Cuidaremos en el medio ambiente desde el sentido común, con la responsabilidad y la protección de nuestra economía, compatibles con el desarrollo económico y el bienestar de los españoles. Aseguraremos la sostenibilidad del sistema de pensiones, desmontando el sistema autonómico, poniendo fin a las duplicadas administrativas, reduciendo el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminando con el despilfarro político. Exigiremos la fiscalización, control de reducción de los liberados sindicales y estableceremos la incorporación obligatoria de sus puestos habituales en situaciones de extrema necesidad. Estableceremos los controles necesarios para suprimir los delegados sindicales fantasma en empresas ya extinguidas. Fomentaremos y protegeremos el artesanado de los oficios tradicionales con arraigo, herencia vigorosa de nuestros abuelos.
mediante medidas fiscales y crediticias, así como reconocemos la tradición secular cooperativismo en la economía social en nuestra nación, promoviendo la participación de los trabajadores en las empresas, refuerzo inmediato de los controles fronterizos para todos los productos de terceros países que llegan a nuestro mercado, refuerzo de la acción diplomática para promocionar y proteger nuestros productos en el exterior, revitalización de la industria de automóvil y de partes de componentes, y a fin de asegurar la posición dominante de España en el sector, garantizando la eficiencia natural de todos los vehículos, combustión, eléctricos e híbridos, impulsando en Europa la suspensión inmediata de la prohibición del motor combustión para 2035, asegurando el mantenimiento de creación del empleo. Eliminaremos todo tipo de coste público, tasas y impuestos, minimizaremos los trámites para la constitución y puesta en marcha una empresa, sea cual sea la forma jurídica que adopte. Simplificación de progresiva continuada y del IRPF a un tipo único reducido a 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario de 25%, aplicar a bases imponibles superiores de dicha cantidad, aplicando la exención de 22.000 euros anuales de rentas de trabajo con independencia de tener uno o dos pagadores. Los tipos únicos de IRPF del 15% y del 25% se reducirán 4 puntos por cada hijo, de modo que una familia con 4 hijos no tributará el IRPF si las rentas son inferiores a 70.000 euros y pagará solo un 9% si sus rentas son superiores a 70.000 euros. Aprobaremos una nueva deducción por nacimiento o adopción en el IRPF y por importe de 1.200 euros para el primer hijo, 1.600 euros para el segundo, 2.500 para el tercero y 2.750 euros para el cuarto hijo en adelante, con la posibilidad de cobro de manera anticipada a través de la agencia tributaria. Revertiremos la subida de IVA realizada en 2012, la mayor subida del IVA del mundo que fue perpetrada por el PP, pasando de nuevo el tipo de reducido a 8% y en el tipo general al 18%. A su vez, revertiremos las subidas de más de 17 puntos en el material escolar, así como en cine y pelicularias, entre otros productos y servicios. Una enmienda de PSOE y Podemos introducida a última hora a la ley de 13/2023 de 24 de mayo sobre la autoliquidación rectificativa he dejado en una posición de riesgo de sanción de gran cantidad de familias españolas, acabando con la seguridad del sistema anterior. Exigiremos que en los reglamentos afectados se especifique que la Administración no podrá iniciar un expediente sancionado por las cantidades a devolver que procedan a las presentación de estas autoliquidaciones rectificativas, con el objetivo de proteger a las familias frente a los continuos ataques de la izquierda. Implementaremos un programa de deducción para incentivar las inversiones de actividades económicas a todos los españoles bajo el principio de igualdad y a los extranjeros que inviertan en España, promoviendo especialmente el regreso
de empresas y empleo deslocalizado en el extranjero y las inversiones de economía real con creación efectiva de empleo. Estableceremos una fórmula para los que gigantes tecnológicos, además de pagar correctamente sus impuestos, coticen también por los datos digitales que se cosechan en España. Defenderemos el derecho de los españoles a utilizar la moneda en curso legal, en billetes y monedas, oponiéndonos a la eliminación del dinero en efectivo. Además, no obligaremos a las pequeñas empresas a aceptar pagos electrónicos. Trabajo. Impulsaremos la subida de todos los horarios, especialmente los más bajos, para que ello no conlleve una destrucción de empleo. Reduciremos drásticamente los cargos sobre las empresas y la regulación abusiva que perjudican la generación de empleo. Promoveremos el empleo estable, duradero y la calidad mediante la reducción de las cotizaciones a las empresas que contratan a trabajadores españoles de manera indefinida, bonificando 100% los nuevos ingresos creados durante el primer año para cualquier edad y al 50% en el segundo año. Garantizaremos efectivamente el derecho del trabajo prohibiendo a las acciones coactivas en las huelgas políticas. Aumentaremos los incentivos a la contratación estable de jóvenes mayores de 45 años, mujeres embarazadas y padres y madres de hijos con discapacidad. Apoyaremos decididamente a los trabajadores autónomos mediante la exoneración de la cuota de aquellos cuyos ingresos netos no llegan al salario mínimo interprofesional y la bonificación total de los autónomos que están de baja. En sus vez, tomaremos las medidas necesarias para acabar con las figuras del falso autónomo que afectan a todos los ámbitos laborales. Nuestros jóvenes son víctimas de un círculo vicioso donde solo se les ofrece paro o precariedad, una situación insostenible que la reforma laboral del gobierno ha empeorado aún más. Avanzaremos así a un marco jurídico laboral adaptado a las cada vez más comunes circunstancias de teletrabajo que puede servir para mejorar la conciliación siempre y cuando se aseguran unas condiciones laborales adecuadas. Esta nueva modalidad de empleo puede servir también para que muchas familias tengan la libertad de salir de los grandes núcleos urbanos y volver a sus pueblos y ciudades. Promoveremos la creación de centros formativos especiales para dar respuesta a las necesidades del mundo rural, adaptadas al sector primario en todas las regiones de España. Dotaremos a los trabajadores becarios en una protección y respeto a su trabajo equiparable a cualquier otro trabajador, incluyendo una supervisión adecuada, una compensación de gastos o salario suficiente y respecto de sus horarios y descansos. Impulsaremos las reformas legislativas necesarias para garantizar las condiciones laborales óptimas para los profesionales sanitarios, acabar con la precariedad laboral y facilitar la retención de talento y el ámbito de la sanidad pública. Pondremos especial atención en garantizar la conciliación familiar y labor, especialmente de los profesionales con menores o personas mayores o con discapacidad a su cargo, sin que tengan que renunciar a un sueldo digno para ello. Agricultura. Dejaremos sin acceso a cualquier tipo de ayuda o subvención pública a aquellas asociaciones y organizaciones ecologistas radicales que atacan a nuestro sector primario, sus productos y el modo de vida tradicional. Por eso es urgente realizar un plan nacional de agua bajo los principios de solidaridad y
bien común. Dicho plan impulsará la interconexión de todas las cuencas que permita una gestión más eficiente del agua y puede servir para reactivar económicamente a nuestro sector primario. Se procederá a la derogación de la ley para el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca. Entre las medidas que impulsaremos con el objetivo de prevenir incendios y facilitar su extinción se encuentran: facilitar el pastoreo de ganadería extensiva, realización de cortafuegos, limpieza de montes, desbroce y recogida de leña, y dotar de material y equipos suficientes a los bomberos y demás servicios de emergencia. También incrementaremos las penas y los pirómanos y autores de incendios. Incorporaremos a los pescadores y a los proyectos y desarrollo de eólica marina que sean sostenibles de afectar a los recursos pesqueros y la situación de los caldereros, teniéndose en cuenta sus puntos de vista, actividad económica y necesidades. Protegeremos aquellas zonas que tengan un especial interés estratégico para el sector primario español, como suelos fértiles y zonas pesqueras, así como aquellas que por su valor paisajístico pueden tener un especial interés conservación que promuevan la actividad turística, trasladando los posibles proyectos a suelos infértiles y sin interés o valor paisajístico. Las costas y playas forman parte de la riqueza natural y paisajística de España. La necesaria protección de este patrimonio hay que hacerse compatible con el desarrollo de legítimas actividades económicas. Paralizaremos la reforma de la ley de las costas, que pone en riesgo el empleo de decenas de miles de trabajadores y sus familias. Impulsaremos necesarias reformas para asegurar la continuidad de estas actividades y el mantenimiento del empleo. Aprobación de un plan nacional del agua que garantice que sea un recurso accesible a todos los españoles en cada región de España, con la interconexión de todas las cuencas, combata la sequía y acabe la actual desigualdad natural y creada por las políticas fallidas en el acceso a los recursos hídricos. La repoblación de la España rural es crucial para garantizar la prosperidad y la vertebración de todas las regiones de la nación. Se impulsará la creación de crecimiento de las empresas y la economía rural, concediendo incentivos fiscales que permitan desarrollar empresas viables, rentables y atractivas a la inversión. Suprimiremos la Dirección General de Derechos de los Animales por ser un organismo que responda a los intereses exclusivamente ideológicos y que trata de inmunizar al animal, atentando simultáneamente contra la posición central del hombre en la naturaleza. Protección de las tradiciones populares, eventos religiosos y festejos taurinos propios en España rural frente a los ataques de progresismo en el globalismo. Protegeremos, conservaremos el patrimonio histórico, artístico, tradicional como garante de nuestra identidad nacional y motor económico y turístico mediante un plan nacional de catalogación, restauración, conservación y difusión de este, con el apoyo de una nueva ley de mecenazgo. Energía. España debe asegurar con todas las medios a su alcance su soberanía energética, el suministro energético
de todos los españoles no puede depender a la especulación de terceros países. Además de todas las medidas encaminadas a alcanzar nuestra soberanía energética, elaboraremos un plan de emergencia para hacer frente a cortes de energía o de suministros inesperados y prolongados. Hay que reindustrializar España. Vamos a proteger a las empresas que tengan su sede y tributo efectivamente en España y apoyaremos la investigación nacional y la expansión internacional de nuestras empresas. Vamos a detener el cierre súbito de plantas industriales y energéticas provocados por las imposiciones de la nueva religión climática. España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante, sin poner en peligro el empleo de los españoles y pensando el interés nacional. Promoveremos todas las fuentes de energía que contribuyan a alcanzar la soberanía energética de España con una planificación ordenada y que corresponda al interés nacional, dejando a un lado intereses especulativos y amenazan sostenibilidad social, económica y medioambiental de nuestra nación. Garantizaremos las vías de recepción de gas procedente de Norte África, revirtiendo a tal efecto las recientes acciones de la política exterior del gobierno que perjudican el interés nacional en materia energética. Derogación inmediata de la ley cambio climática a transición energética a fin de poder explorar, investigar y explotar los recursos naturales y yacimientos minerales existentes en el territorio nacional, con pleno respeto a la protección del patrimonio nacional. Se aplicarán bonificaciones a la construcción de reorganización y armonizarán los incentivos a la seguridad y eficiencia energética, edificios públicos y privados. No se impondrá ninguna obligación de eficiencia energética en los edificios de titularidad privada, que no se cumplan en primer lugar en todos los inmuebles públicos. Los españoles deben decidir las decisiones políticas de los gobiernos nacionales durante las últimas décadas han socavado nuestra soberanía energética, su sumisión a las agendas globalistas y sus compromisos alcanzados desde espaldas a los españoles han dejado nuestro futuro en manos de quienes pretenden imponer ideologías y quienes son ajenos de los intereses de España. Por eso preguntaremos a los españoles sobre el futuro modelo energético de nuestro país en virtud del artículo 92 de la Constitución. Turismo. Imposaremos la homogeneización de la normativa turística en materia de viviendas con fines turísticos para toda España. Preservaremos los derechos de los vecinos residentes e impondremos fin a un modelo turístico poco respetuoso que está contribuyendo a la degradación de nuestros barrios y la expulsión de las vecinas de sus hogares. Nuestros barrios no pueden convertirse en parques temáticos. Impulso al turismo en España. Tomaremos medidas fiscales y de promoción interior y exterior de esta industria para crear empleo y riqueza para vertebrar a España abandonada por los sucesivos gobiernos. Fomentaremos el turismo rural, de montaña o interior y apoyaremos la conservación y difusión de nuestro patrimonio natural y artístico. Educación. Aprobaremos una ley nacional de educación duradera y que establezca unos contenidos comunes y cuyo máximo sea
la de hacer de la educación un modo de desarrollo personal en nuestra juventud y elemento de cohesión nacional, lejos de sectarismo y la imposición ideológica radical que han permitido y promovido los partidos del consenso progre. Blindaremos la libre elección del centro educativo en todos los niveles a través de una cheque escolar para que las familias elijan libremente el modelo educativo que desean, sin que su situación económica o social sea un impedimento para ello. Garantizaremos por ley la protección de los menores de edad escolar, sancionando con extrema dureza las actividades de adoctrinamiento y corrupción que atenten contra su inocencia. Impediremos que los alumnos puedan pasar de curso y conseguir titulaciones con asignaturas suspensas. La universidad debe ser rescatada de todas las imposiciones ideológicas totalitarias y su cultura de cancelación, recuperando su vocación como espacio de libertad y búsqueda de la verdad y la belleza. Garantizaremos la libertad de cátedra de los profesores en las aulas frente a las imposiciones de la corrección política. Actualizaremos los currículos educativos, garantizando el acompañamiento y la exigencia de la adquisición de contenidos sobre las materias fundamentales con base de evidencias científicas. La educación será un instrumento esencial para la formación integral de los alumnos y el fortalecimiento de los lazos nacionales. Los currículos serán comunes a todas las regiones y tendrán en cuenta la realidad cultural, lingüística, histórica o geográfica y de cada región. Mujer. Al acceso a la función pública con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes se vigilará que no se discrimine a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas. LGBT. Eliminación de toda legislación de género y que establezca diferencias laborales entre españoles atendiendo a su sexo, raza, orientación, identidad sexual, tales como cuotas, preferencia en la contratación o la prevalencia en caso de empate de una oposición. En lugar de las cuotas de género, planes de igualdad u obligaciones de contratación, impulsaremos políticas que permitan la estabilidad familiar, en que combatan la brecha maternal. Como paso previo de derogación de estas leyes destructivas, aplicaremos o exigiremos aplicar el artículo 92 de la Constitución para consultar al pueblo español sobre una decisión política especial relevancia como es poner fin a este atropello de la igualdad, los derechos, las libertades y la presunción de la inocencia en todos los españoles. Derogación de las leyes ideológicas que no protegen a las personas, sino que lo colectivan al individuo y lo someten a las exigencias de los grupos de interés, ya sea LGBTQ o trans. Garantizaremos la imposibilidad de tratamientos hormonales y la cirugía de cambio de sexo en los menores de edad. Derogaremos la ley trans, ley 4/2023, 28 de febrero, para la igualdad real
y efectiva de las personas trans y para garantía de los derechos de las personas LGBTI, que supone un ataque a la integridad y la igualdad de los españoles y niegan la realidad biológica, pretendiendo difuminar los conceptos de hombre y mujer para sustituirlos con nuevos derechos fictiosos como la de autodeterminación de género. Ningún hombre independiente de género con el que se autoperciba podrá entrar espacios de intimidad reservados para mujeres, vestuarios, baños, etc. Comunidad cultura. Dotaremos de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la corona. Promoveremos un Estado unitario, administrativamente descentralizado, que sea capaz de promover la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, independientemente del lugar de España en el que se residan. Garantizaremos el uso de español en todo territorio nacional. Suprimiremos cualquier forma de discriminación entre los españoles por razón de la lengua y acabaremos con el apartheid lingüístico que crea españoles de primera y segunda categoría. Exigiremos que todas las administraciones públicas de cualquier nivel territorial presten atención especial sin cita previa y al menos en español. Apoyaremos nuestras fiestas locales y tradiciones populares como señas de identidad, lazos de unión comunitaria entre generaciones que mantienen viva nuestra historia milenaria. Mientras se logra la recuperación de las competencias sanitarias, elaboraremos un plan nacional de sanidad que subsane progresivamente el caos gestión sanitaria. El plan incluirá un refuerzo del Ministerio de Sanidad, una tarjeta sanitaria única, unificación de la historia clínica farmacéutica digital accesible al menos en español y a los sanitarios en todo el país, y una cartera de servicios común, incremento de la inversión de atención primaria, con potenciación de la atención rural en las zonas más saturadas. Se debe potenciar la atención presencial a la domiciliaria. La digitalización debe aplicarse para disminuir la burocracia. Reforzaremos la Estrategia Nacional de Salud Mental, reforzando la prevención. Serán áreas prioritarias de la prevención del suicidio y conductas autolíticas, los trastornos alimentarios y de autismo, así como las adicciones. Cuidaremos a nuestros mayores y a nuestros dependientes frente a la cultura de la muerte y del descarte. Garantizaremos para nuestros mayores y dependientes el cuidado, la dedicación y las atenciones que merecen, reforzando las partidas y la dependencia, las ayudas para el cuidado y el hogar, el apoyo de familiares a cargo, aumentando las plazas de residencias a los programas de atención de soledad no deseada. Impulsaremos la creación de una red nacional de albergues y comedores sociales con unas condiciones suficientes de higiene y de seguridad para los usuarios, para asistir a los más necesitados, proporcionándoles un techo de sustento dignos. Tras los gravísimos hechos ocurridos en centros tutelares y varias regiones como Baleares o la Comunidad Valenciana, los distintos gobiernos han mirado por otro lado. Nosotros impulsaremos una auditoria reforma completa del sistema tutelar español que debe proteger a los niños en situaciones excepcionales de vulnerabilidad o de desamparo, de proporcionarles urgentemente un hogar. Los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres en sus países de origen. Revisaremos la legislación
protocolos, acuerdos con otros países para hacer efectivas estas repatriaciones. Impulsaremos junto con los ayuntamientos la supresión de las barreras arquitectónicas para garantizar la plena movilidad de los españoles con discapacidad, así como fomentaremos las actividades deportivas para personas con discapacidad. Digitalización se ha generalizado tras la pandemia. Apostaremos por programas específicos de prevención y atención sobre el uso, abuso y adicción de nuevas tecnologías, a los videojuegos, a las redes sociales en niños y jóvenes, así como medidas especiales de apoyo a las personas que muestran dificultades con el uso de las nuevas tecnologías, como nuestros mayores, garantizando siempre una alternativa presencial en todas las gestiones ordinarias. Protegeremos la soberanía de los datos de los españoles, garantizando la máxima información y transparencia en la gestión de los datos personales en Internet, siempre y cuando no suponga una amenaza para la seguridad nacional, para poder llevar a cabo rebaja radical de impuestos que alivie a las familias de españoles. Las administraciones públicas deben acometer un plan de reducción del gasto político que se fije a la eliminación de las partidas de carácter improductivo, duplicado o meramente ideológico, que nada benefician al bienestar socioeconómico de las familias españolas. Pondremos a las delegaciones territoriales RTVE al servicio de todos los españoles, fomentando que sean medios que reflejan la realidad cultural y la actualidad de las distintas provincias. Crearemos una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude y la Corrupción que garantice la independencia y la función de la igualdad de los españoles, poniendo fin a la dispersión autonómica. Puesta en marcha el estudio en profundidad sobre el aumento de agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar sus causas y elaborar los perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia. La revisión del sistema estadístico criminalidad también evitará que todos los tipos penales tengan el mismo peso a la hora de calibrar el índice de criminalidad y asegurará la publicidad de la nacionalidad de los atacantes, ocultada sistemáticamente por los grandes medios. Inmigración. Garantizaremos una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades de nuestro mercado laboral para asegurar el empleo de los españoles y de los inmigrantes que, llegando legalmente, aportan sus esfuerzos y respetan nuestros modos de vida. Sancionaremos con dureza, incluyendo retiradas de licencias, concesiones de autorizaciones a quienes empleen a inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación, perjudicando a los propios inmigrantes y al equilibrio del mercado nacional y aumentando así la pobreza, el desempleo de la precariedad entre los españoles, especialmente los más desfavorecidos. Reforma de la normativa sobre nacionalidad para impedir la adquisición fraudulenta o abusiva de la nacionalidad española, resificando la condición de ser español y ampliando los supuestos de pérdida de la nacionalidad. La
adquisición de la nacionalidad debe estar sometida en cualquier caso a una integración real y comprobable, a una ausencia total de antecedentes penales y a un perfecto conocimiento del español. Familia. Los hijos no son del Estado ni de los organismos supranacionales, son de sus padres. Por ello, recuperaremos legítima autoridad de los padres y su protagonismo en la educación de sus hijos, empezando por garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo, sexual o ideología que pueden recibir sus hijos en el aula. Derogaremos la ley Herodes y todas las leyes que vulneran a los derechos de los padres a educar a sus hijos en libertad. Empezaremos por revertir una de sus más graves consecuencias, la presencia en el aula de activistas y asociaciones que pretenden adoctrinar ideológicamente a los niños pasando por encima de la autoridad de sus padres. Suprimiremos el ministro de Igualdad y su lugar crearemos un ministro de Familia. El nuevo ministro dirigirá su acción en la puesta en marcha de políticas del impulso de natalidad mediante un plan nacional de natalidad y de apoyo a la familia y gestionará los recursos destinados a su fortalecimiento. Promulgaremos una ley de protección integral de la familia que reconozca, que ampare la trascendencia de la familia y el papel esencial de desempeña como núcleo vertebrador de nuestro ser social y medio natural de desarrollo y crecimiento de la persona. Esta norma incluirá las medidas de protección fiscal, económica, social y el ámbito de violencia doméstica. Incluiremos bonificaciones fiscales para familias numerosas, préstamos sin intereses o avales bancarios para parejas jóvenes con hijos, becas escolares, al comedor y transporte, ayudas deportivas y beneficios en el acceso de servicios públicos en colaboración con el resto de administraciones. Ofreceremos medidas en favor de la mediación familiar, prestando apoyo a las familias para la resolución de situaciones conflictivas, siempre en consideración del interés superior del menor. Apoyaremos las familias en la promoción de estilos de vida saludable y en la prevención de las conductas adictivas y otras situaciones de riesgo psicosocial. Los españoles no deben ser privados de un tiempo destinado a la familia. Incentivaremos fiscalmente a las empresas que contratan a nuevas madres y promuevan formas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Apoyaremos a los ayuntamientos para garantizar guarderías gratuitas abiertas hasta el horario de comercios y oficinas. Atenderemos las necesidades de la movilidad geográfica de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y FCSE a fin de facilitar que las familias permanezcan unidas. El gobierno que desea ser lo más feminista de la historia es el mismo que ha saltado violadores a la calle. Derogaremos la ley de violencia de género y toda la normativa que, lejos de proteger a las mujeres eficazmente, alentando una guerra de sexos, la ruptura de familias, la desigualdad ante la ley, la destrucción de la presunción de la inocencia. Aprobaremos medidas legislativas que combatan eficazmente la violencia doméstica, que provean la asistencia a las víctimas sin que ningún chiringuito ideológico usurpe los fondos destinados a ellas.
Estableceremos un marco jurídico que impida que personas que actúan en legítima defensa para proteger su hogar y a su familia tengan que sufrir un infierno judicial hasta demostrar su inocencia. Defenderemos el derecho de la vida desde su concepción hasta la muerte natural y acabaremos con la cultura de la muerte. Para ello comenzaremos por la derogación de la ley de eutanasia y la ley del aborto libre. Eliminaremos el falso derecho al aborto y defenderemos el derecho a que toda mujer embarazada pueda acceder a un protocolo de información permanente en que los profesionales de la salud pongan a su disposición todas las ayudas para manutención, educación, cuidar a los niños. Impulsaremos campañas de sensibilización sobre la salud mental y el drama social del suicidio, que contribuyan con concienciación sobre la necesidad de tejer lazos comunitarios y ecosociar nuestros municipios, regiones y comarcas frente al aislamiento, la soledad no deseada y el abandono. Vivienda. Tolerancia cero con la ocupación ilegal. Reformaremos tanto del Código Penal como las leyes del enjuiciamiento criminal y civil para proteger real y efectivamente a los propietarios que sufren la acción de las mafias de ocupación o la entrada ilegal de un ocupa en su vivienda. Modificaremos la ley reguladora de las bases de régimen local. Elaboraremos una nueva resolución para la que se dicten las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal al objeto de impedir que un ocupa pueda empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente. Modificaremos la ley de impuestos sobre el valor añadido con el fin de eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual. Impulsaremos la construcción de viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento, con opción a compra para garantizar que los jóvenes y familias que pueden adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos. Habilitaremos una plataforma auditada de peticiones para que, manteniendo la Sareb de titularidad de los activos, sean ayuntamientos lo que solicitan Sareb, en función de la demanda de las necesidades habitacionales, la cesión temporal de los activos y el suelo urbanizable para alquiler social. Fomentaremos que los propietarios pongan sus viviendas vacías en alquiler a través del incremento de los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para los arrendadores. Promoveremos un urbanismo amable para las familias, arriesgado y armonioso con el interno, fomentando rehabilitación de los estilos regionales y la protección de las fachadas tradicionales, incluyéndolos en los catálogos de bienes de interés cultural. Rechazaremos por ello proyectos globalistas como la llamada Nueva Bauhaus europea, que impulsan las burócratas de Bruselas, que con la coartada, el fanatismo climático y la eficiencia energética de los edificios pretende uniformizar la realidad de nuestras ciudades. Justicia. Garantizaremos el derecho de comunicar o recibir libremente información veraz, en tanto que la libre circulación de las ideas favorece el conocimiento y el respeto a los derechos de la persona, especialmente el derecho de honor, a la intimidad personal y familiar.
a la propia imagen y a la protección de juventud y de la infancia. Aprobación de legislación que impida que las grandes plataformas digitales se conviertan en tribunales de excepción que de facto atacan los ejercicios de libertad de información y expresión, vulneran los derechos de la ciudadanía y socavan la soberanía nacional. Detendremos la persecución de opiniones, sentimientos o valores arraigados de nuestra sociedad camuflada bajo la ambiguo paraguas del delito de odio, que casi nunca se aplica a los verdaderos promotores del odio en España, los separatismos, las extrema izquierdas, las ideologías totalitarias. Promoveremos una ley que proteja a todas las posibles víctimas de violencia y el ámbito doméstico. Aumentaremos las penas y violadores, agresores sexuales y reforzaremos las medidas contra pedofilia y la pornografía infantil. Derogaremos la ley integral de violencia de género que consagra la asimetría penal y la desigualdad entre hombres y mujeres, atenta contra los pilares básicos del Estado de Derecho. Proposición no de ley para recentralización de las instituciones con el fin de reducir el despilfarro provocado por la ineficiencia del Estado autonómico a través de la devolución del Estado de las competencias en materia de educación, sanidad, seguridad, justicia, así como todas aquellas competencias que están siendo utilizadas para menoscabar la unidad de la nación y igualdad entre todos los españoles. Marzo 2023. PNL para el mantenimiento y el refuerzo de la presencia de competencias de Guardia Civil en toda España. Reintroduciremos los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición, malversación, caudales públicos, aumentando las penas conforme al principio de proporcionalidad a ser graves delitos contra España, su unidad su soberanía y el patrimonio y todos los españoles. Suspenderemos inmediatamente la autonomía. Fin de las subversiones públicas y ilegalización de los partidos, asociaciones de ONG que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y su soberanía. Derogaremos todas las leyes que el gobierno de Sánchez ha aprobado y mantenido y alientan el enfrentamiento a la división entre españoles, como la ley de memoria democrática o la ley de LGBTI. Proposición de ley orgánica y legalizar los partidos políticos separatistas y terroristas. Enero 2020. La garantía de la soberanía de España exige que no solo el Estado retenga la competencia en materia de defensa y que las administraciones autonómicas que se inmiscuyan en ellas, sino que sean inmediatamente devueltas aquellas competencias en materia de seguridad interior, tráfico, protección civil, vigilancia marítima, así como aquellas en el ámbito de justicia e instituciones penitenciarias. Las funciones de prisiones serán agentes de autoridad y junto a los miembros de la FFAA, FCSE, recibirán la adecuada instrucción, adiestramiento. Complementariamente al modelo de ejercicio profesional permanente, desarrollemos el servicio militar de reserva voluntario. Mientras no se devuelva la competencia de justicia de Estado, desarrollaremos un sistema de gestión procesal único en España,
de tal manera que se garantice la interoperabilidad entre juzgados, facilitando la labor profesional de abogados, procuradores, restantes operadores de nuestro sistema judicial. Garantizaremos la primacía del derecho nacional y la recuperación de soberanía de nuestros jueces y tribunales en el conocimiento y enjuiciamiento de conductas delictivas. España no puede volver a permitir que golpistas, terroristas y delincuentes perseguidos en nuestros territorios se pasean por países europeos que se niegan a detenerlos y entregarlos. Prohibiremos los indultos para delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial, para así evitar que presidentes como Sánchez puedan beneficiar separatistas por interés propio, conformando alianzas que amenazan la unidad y la soberanía de la España. Firmaremos acuerdos bilaterales con terceros países para que los presos extranjeros cumplan las penas que les han sido impuestas en sus estados de origen. Derogaremos la ley de violencia de género y toda norma que derive de la teoría de género, que atente contra la presunción de inocencia o establezca tribunales de excepción según el sexo del agresor o la víctima. Eliminaremos los juzgados de la violencia sobre la mujer. Suprimiremos las fiscalías especiales con finalidad netamente ideológica, como la memoria democrática, y los delitos de odio, discriminación. Integraremos las actuales fiscalías especiales contra la violencia sobre la mujer dedicadas ampliamente al asunto de familia, y dotaremos de mayores medios y recursos a la Fiscalía Anticorrupción. Impulsaremos la aprobación de una ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas de terrorismo. Esta norma impedirá de forma efectiva el enaltecimiento de terrorismo, homenajes a terroristas, actos de humillación de las víctimas o los ataques de las instituciones y símbolos de España. Promoveremos la investigación de todos los crímenes de ETA aún no resueltos e impulsaremos la consideración de los delitos cometidos por ETA como la lesa humanidad para que nunca prescriban, y legalizaremos los partidos políticos asociados u organizados de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y su soberanía. Prohibición de las ayudas directas públicas a medios privados de la información, los periódicos y cadenas de radio y televisión han sostenerse con los fondos de sus accionistas y la popularidad de su programación entre las audiencias. Los gobiernos no pueden seguir comprando voluntarios, acabando con la disparidad de ideas y de golpe de telenario.